En la civilización Huichi, en el Chaco, la lluvia de meteoritos que produjo lo que se llama campo del cielo tiene la misma importancia que tiene para la civilización judío-cristiana el diluvio. Sin embargo, no hay ninguna norma en la Argentina, ninguna, que proteja ese patrimonio, excepto por dos cláusulas perdidas en la Constitución del Chaco y en la Constitución de Santiago del Estero, que son puramente declarativas. Esto me lleva a analizar el impacto o el efecto o la perfección del sistema legal argentino que protege el patrimonio cultural. Y debo decir que ese marco es malo. Por eso, cuando la doctora Pucciarello hablaba de las garantías de cumplimiento de los derechos culturales, yo me quedaba un poco preocupado, porque me parece que esa garantía hace agua por varios costados. No tenemos un marco legal adecuado en la Argentina. Si bien la Constitución de 1994 tiene referencias al entorno o al patrimonio cultural o al derecho a un ambiente cultural, las leyes dictadas antes de la Constitución y alguna dictada después no le hacen justicia a ese propósito. Fíjense que en las tres leyes que voy a mencionar ahora, y no voy a hacer de esto un análisis legal, sino un análisis, digamos, sociológico de la cuestión, se crean 10 regímenes, 10 registros distintos. Nosotros partimos de la ficción de que cuando hay un registro todo está bien. Todo aquello que se registra en un registro pasa a tener una especie de estatus más allá del bien y del mal y por eso queda bendecido por el sistema, y no es así. Que yo registre la existencia de una universidad, de un cine, de un teatro, de una actividad gremial en un registro, no por eso la convierte en mejor o más sana de las que no están registradas. Y nosotros creemos, o el país cree, o nuestra cultura jurídica cree en la bondad de los registros. Todo tiene que estar registrado, pero no sirve para nada registrarlo. Voy a los casos concretos. Nuestro marco legal fundamental es una ley de 1940, pero no se creó nunca en la Argentina un marco legal del patrimonio. No define patrimonio nuestro régimen legal, ni tampoco contiene pautas de protección a ese patrimonio no definido. Nuestro sistema legal prevé situaciones caso por caso. Se refiere siempre a bienes protegidos, pero no a los bienes a proteger. Ni tampoco establece cuáles deberían ser esos bienes a proteger. Una de las cosas más profundas que dice la ley es que hay que proteger los inmuebles que lo ameriten, pero no sabemos por qué o cuándo lo ameritan. Es el artículo ter, inciso 1 de la ley 12.665, modificada por la 27.000 y algo. La protección requiere muchas veces una iniciativa en el Congreso, pero una iniciativa en el Congreso es un trámite de una burocracia monstruosa que requiere además una serie de conexiones políticas que cualquier ciudadano no tiene a la mano. Cualquier ciudadano o cualquier ONG que decida avanzar o solicitar una protección patrimonial. La ley, otra vez, de 1940, habla de la necesidad de un modo cooperativo de proteger el patrimonio. ¿Qué es un modo cooperativo de proteger el patrimonio? Y además dice que la ley tiene fines patrióticos. ¿Qué son fines patrióticos en la preservación del patrimonio? ¿Qué quiere decir eso? Claro, el lenguaje de 1940, ¿no es cierto? El procedimiento de protección actual exige iniciativas ante el Congreso, consulta de la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos, un dictamen no vinculante y luego, por supuesto, un registro. Una vez que cumplió. Y el registro parece ser la mayor protección que podemos darle a algo. Está registrado. Ah, fantástico. ¿Y entonces qué significa? Nada. Ah, ok. El único caso en que los dictámenes de la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos y supuesta protección patrimonial es cuando se intenta vender al exterior algún bien que puede ser patrimonial. Ahí el dictamen de la Comisión es vinculante. Y también cuando hay salida de lo que serían bienes protegidos. Hay una ley 25.197 más moderna que la de 1940, pero tampoco establece un régimen de protección del patrimonio. Crea, por supuesto, un registro de patrimonio cultural, que básicamente consiste en centralizar toda la información, ordenamiento de datos
sobre bienes culturales, trabajo que no se ha hecho. La propia ley dice que intenta crear un sistema de protección colectiva del patrimonio de bienes culturales. Y bueno, luego define qué son los bienes culturales, es una buena definición, no operativa. Habla de los bienes culturales histórico-artísticos, y entre ellos incluye a las obras arquitectónicas. Pero cuando habla de patrimonio arquitectónico en particular, se refiere al patrimonio arquitectónico de la nación, no como de los argentinos, sino de la nación, como el Poder Ejecutivo, qué bienes arquitectónicamente valiosos tiene. No habla del patrimonio arquitectónico general. La ley exige un relevamiento de los bienes culturales de dominio público, nacional, es decir, aquellos que pertenecen al Estado, y una auditoría de bienes culturales, pero no establece un inventario de aquellos bienes que deberían incorporarse aun cuando sean de terceros y no del Estado. Luego tenemos una ley que la doctora Pucciarello mencionó, que es la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, la 25.743, pero tampoco protege al patrimonio arquitectónico, salvo de modo indirecto, como lo voy a mencionar ahora, y no protege, por ejemplo, el tema de los meteoritos que yo mencioné antes, que es un caso palpable. Usted entra en eBay y encuentra remates de meteoritos y dicen origen Campo del Cielo, República Argentina. La Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, permite la protección de inmuebles que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Esto, en una interpretación laxa, podría decir, bueno, yo quisiera saber cómo vivía la familia Unzué en San Jacinto, Mercedes, provincia de Buenos Aires, con lo cual podría pedir protección a un inmueble que puede proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país. Cierra exactamente, calza dentro de la definición. No creo que sea el propósito de la ley, que se refiere a arqueología y paleontología, y yo no creo que pueda ser calificada en el término de arqueológico. La ley también pide ejercer tutela, defensa y custodia, y por supuesto crea registros. Estas tres leyes que menciono crean 10 registros distintos. Esta superposición de registros quiere decir que alguno es inútil o ninguno cumple demasiado bien su función, porque tienen límites absolutamente lábiles. Esta misma ley habla también de los bienes arquitectónicos, pero se refiere solamente a aquellos que son del dominio público del Estado. Y remite al Código Civil y Comercial. En realidad remite al Código Civil anterior, pero voy a mencionar las cláusulas del nuevo Código Civil y Comercial que se refieren a este punto. Y el Código Civil y Comercial, cuando habla de los bienes que son del dominio público del Estado, habla de ruinas y yacimientos, con lo cual el patrimonio arquitectónico, salvo que esté en ruinas, no puede estar incluido. El artículo 240 del Código Civil y Comercial dice una cosa muy interesante con respecto a qué pueden hacer los particulares con aquellos bienes que les son propios. Dice que los derechos individuales se pueden ejercer con un límite, que es un ejercicio compatible con los derechos de incidencia colectiva, que es lo que mencionó la doctora Pucciarello. Es decir, que si yo tengo un inmueble de valor arquitectónico, dejando de lado el hecho de que ninguna ley lo va a proteger per se, hasta tanto no haya un régimen general que no existe. Si yo tengo un inmueble, decía, en esas condiciones, yo no podría ejercer sobre él mi derecho de propiedad en la medida que afecte derechos de incidencia colectiva, como el derecho a un ambiente cultural sano, adecuado, íntegro. Es más, dice el Código Civil en el 240 que no se deben afectar los valores culturales y el paisaje, lo cual es absolutamente esencial en el contexto que estamos hablando. Pero agrega, según los criterios previstos en la ley especial, que es la que yo dije que no tiene ninguna norma referida a la protección arquitectónica de los bienes en manos de terceros que no sean el Estado. Con esto, este brevísimo resumen que termina en unos párrafos más, lo que quiero decir es, no tenemos un régimen de protección del patrimonio. Tenemos sí un régimen de obra por obra, caso por caso, que exige, que limita muchas veces o considera equivalente la protección a la inscripción en un registro, que realmente no sirve para mucho. Por eso esto es una especie de llamado de atención que me permito hacer desde acá, acerca de la necesidad de contar con un marco de protección del patrimonio, entendiendo el patrimonio como lo que debe ser, y no una lista de bienes que están en manos del Estado,
o de bienes que no han sido adecuadamente identificados. Creo que la Secretaría de Cultura tiene un mandato legal que cumplir, que es el de relevar el patrimonio cultural, y creo que alguien, no sé si en la Secretaría de Cultura o en alguna otra parte, tendría que además crear una ley de protección patrimonial completa. Me alegro de escuchar que nuestros amigos en las provincias están intentando hacer eso. Otra vez, la Argentina es un país federal, pero obviamente una legislación federal que dé un marco para todas las provincias sería realmente un paso muy adelante. Lamento este tono de denuncia que hago en esta presentación, pero me parece que tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema legal complejo por delante. Gracias.